Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Tres Psicólogas en Serie. Continuando, el tema de identidades y otredades, representación social y construcción social. Continuaremos con el tema de corporidad, emociones y género. Y nuevamente me acompañan mis queridísimas psicólogas en formación, Lupis y Mimi. Entonces, ¿les parece empezar con el tema de corporidad? Claro que sí. Empezamos diciendo que vamos a retomar lo que es la corporeidad en relación a la posesión y conservación de los cuerpos. Jeffrey Dahmer los consumía o los guardaba, por así decirlo, para ejercer un poder sobre ellos. Prácticamente el hecho de ingerirlos era un acto de integración. También podemos destacar que en su vida, a lo largo de los crímenes que había cometido, pues había una especie de intercambio sexual, es decir, a prestar el cuerpo de alguna forma. Dahmer manipulaba a sus víctimas, les ofrecía dinero a cambio de dejarse tomar fotos al desnudo. Esto pues como bien sabemos, este intercambio pues tiene como una remuneración pues meramente monetaria y pues resaltaba la vulnerabilidad de los cuerpos de las víctimas. También volviendo al racismo imperante que dominaba en esa época, pues nosotros inferimos que dado que el cuerpo determina nuestro lugar en el mundo, los cuerpos negros estaban desprovistos de protección y de interés por parte de las autoridades, mientras que un cuerpo blanco como el de Jeffrey Dahmer, pues más bien gozaba de atención y de empatía. Claro está, dejando de lado pues lo que era esta capa de vulnerabilidad que era la homosexualidad. En las entrevistas posteriores a que es pues apresado y en su proceso de procesamiento penal, refiere que en ningún momento fue una cuestión personal, ¿no? De que le cayera mal a la víctima o de que tuviera alguna fijación en contra de esta raza, de este sector etario, ¿no? De hecho, en alguna entrevista de lo revisado para realizar este podcast, él refiere que no tenía ninguna fijación personal negativa. De hecho, él decía que le gustaban los hombres bellos, la belleza en los hombres, y esto también nos hace pensar en los estereotipos específicamente de belleza, ¿no? Del canon, de cómo algo puede ser tan atractivo que, como bien mencionas al principio, lo quiere conservar tanto y lo quiere integrar a su persona, que es capaz como de tomar una vida, que es algo inaceptable, y incluso de coleccionar una parte de ese cuerpo que no es suyo, incluso de tener tanto esa sensación de quererlo tener, que de consumir unas partes de esos cuerpos, ¿no? Y te preguntas, ok, entonces, ¿qué percepción tiene del cuerpo del otro? Y cómo esa percepción se va torciendo al grado de querer integrarse y formar uno solo. Sí, de hecho, lo que ustedes mencionan creo que es el claro ejemplo del sistema patriarcal en el que vivimos actualmente y cómo dependiendo de nuestra posición de cuerpo, como lo había dicho Mimi, va a haber jerarquías dentro de, y cómo eso le daba a Dahmer como una posición de poder ante sus víctimas. Y desde ahí ya podemos ver cómo se atraviesa o se invade este territorio de cuerpo. ¿Cómo se subjetiviza? Ajá, cómo se subjetiviza y cómo se sentía como con el derecho de explotarlo a su beneficio individual, no colectivo, que lo vemos a diario, pero no tan explícitamente como el asesinar a una víctima, sino lo vemos implícitamente en nuestra vida cotidiana. También de las cosas que más destaca emocionalmente, pues es la idea de sus primeros años de Jeffrey Dahmer, donde experimenta el abandono, ¿no? Donde pudo haber experimentado sentimientos de soledad, de tristeza, confusión, frustración, anhelo por tener a alguien en su vida, también enojo y resentimiento con las mismas figuras paternales, ¿no? De hecho, pues algunas fuentes mencionan otro punto,
que incluso el problema del alcoholismo va aunado a ese querer atenuar las emociones disfóricas, es decir, lo que a él le hacía sentir mal, lo quería atenuar por medio de este tipo de inadecuado afrontamiento que era pues alcoholizarse. Creo que también esto que mencionas lo podremos encontrar recordando lo que hemos abordado en podcasts anteriores, el abandono del que es víctima y a lo mejor cómo él percibió que nunca tuvo un núcleo fuerte, ¿no? Una persona que se preocupara por él, que lo atendiera. Y también es importante mencionar que era un niño solitario. Su padre trabajaba en cuestiones que lo mantenían fuera de casa mucho tiempo. Su madre tenía un trastorno. Y entonces esto nos deja, pues al final de cuentas, a una persona que tiene que lidiar con todos esos sentimientos. Y a lo mejor cuando se es pequeño, en la cuestión cronológica, cuando tienes 5 o 6 años, no sabes lidiar con eso si no tienes un núcleo fuerte, ¿no? Y es ahí donde encontramos la importancia de elementos sociales como la familia. ¿Y qué pasa si no tenemos esos fundamentos, ese apoyo, ese cobijo como persona individual? Sí, de hecho, retomando lo de la culpa, realmente este sentir es meramente una construcción social, ya que no nos plantea la sociedad quién puedes, básicamente qué puedes sentir o qué puedes pensar o qué puedes idealizar inclusive. Y todo esto se lo guarda Dahmer y es lo que podemos ver durante su juicio, que todas esas expresiones emocionales de su infancia, de su adolescencia, realmente los llegó a externar ya hasta que estaba en su mero juicio. Entonces, vemos cómo repercute esta visualización de lo que está bien y mal según la sociedad y cómo nos vienen como estructurando qué cosas podemos externar y qué cosas que está bien, que está mal, ¿no? que va a ser aprobado por nosotros, ¿no? Y en referencia a qué sentimos, porque al final de cuentas estamos insertados en una sociedad y sí se espera de nosotros ciertas cosas, pero también nosotros estamos obligados a participar en ese intercambio, ¿no? Arrancando como lo del género, realmente me puse a analizar que realmente haya sido muy diferente el caso o como el auge que se le tomó si hayan sido las víctimas mujeres, porque realmente todo se dio importancia a causa de la presión social, y si le agregas que es el género femenino, pues probablemente la sociedad no lo haya tomado de la misma manera. Podemos ver que la orientación sexual de Dahmer está pues directamente ligada pues a la naturaleza de las víctimas, ¿no? Las características que tienen en sí. También podemos decir en cuanto pues al género, las expectativas que cada quien tiene de acuerdo a las características sexuales que se posee. Podemos decir que desde los primeros años un punto nuclear es que Dahmer, al ser abandonado o al dejarlo solo, porque no creo que sus padres lo habían visto como abandono, pues esperaban que él estuviera en su casa de forma autosuficiente, independiente, que él se valiera por sí mismo completamente a una edad muy, muy temprana. Entonces esto podría ir dentro de los roles que se esperan. Sí, también considero muy oportuno lo que menciona Isis, porque reflexionándolo, creo que sí fue más transgresivo para su época que haya sido como que el ataque sobre la comunidad masculina, porque históricamente pues es el sexo fuerte, ¿no? Entonces que alguien haya tenido la pericia de tocarlo a ese nivel, de decir, ¿sabes qué? También pasa con hombres, también nos puso en un grado de vulnerabilidad parejo en ese aspecto. Me llamó mucho la atención que durante las entrevistas realmente siempre estuvo en el acompañamiento de su padre, por ende creó como una mayor empatización hacia él, ya que se veía como una preocupación hacia su hijo, entre comillas, pues. La cosa
que generó es de que se orillara a la madre como su importancia como figura materna, ya que generalmente por los roles de género se espera una maternidad más comprometida hacia el hijo y no cumplía con esas expectativas hacia la sociedad. Y pues ya. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Adiós.